tiene subdivisiones y nosotros pertenecemos específicamente a la división de CMPC Maderas. Y lo que vamos a ver específicamente, y vamos a entrar a conversar, ¿cierto? Un poco yo les voy a dar los aspectos, los tips teóricos y vamos a ir conversando cómo se utiliza el legendario plywood, o bien llamado aquí en Chile terciado o contrachapado. En otras zonas, ¿cierto? De Perú, en México le llaman triplay también, pero es el mismo producto. Cualquier consulta me la pueden ir haciendo, ¿cierto? En el transcurso de la exposición. Primero que nada, les entregaron ahí unas bolsitas con algunos regalos. Espero que les sirvan. Tratamos de pensar siempre qué podemos regalarle al maestro. Y como las cosas, ¿cierto? Uno va mejorando con el tiempo. Nosotros partimos con lapicito, con agendita. Pero de a poco fuimos dándonos cuenta que el maestro necesita cosas de maestro. Y el que maestrea en la casa necesita, ¿cierto? La cocina donde va guardando sus cosas. Y lo otro que tiene, présteme su... Yo le voy a hacer aquí publicidad, una cuestión que yo soy maestrillo en mi casa, igual, y lo encuentro extraordinario. Porque antes que llegar a esto a mis manos, yo tenía que andar con la linterna, ¿cierto? Ahí metida en la boca y tratando de... Y esta cuestión es, pero extraordinariamente buena. Yo creo que es uno de los mejores amigos que uno tiene cuando opera. Así es que usted se lo coloca en la cabecita, ¿cierto? Como minero, y tiene sus dos manitas para trabajar, ¿cierto? Para electrocutarse en el caso de que esté trabajando ahí con la... Así es que esperamos que les guste, ¿cierto? Que lo usen bien. Sabemos que de repente uno cuando llega con regalo a la casa, la mitad de los regalos terminan para los hijos, para la señora, para cualquiera, pero yo creo que es muy difícil que la señora, bueno, puede cocinar igual. Puede servir para la cerveza. Los tarritos de Shell aquí igual operan bien. Así que tiene sus utilidades. ¿Ya? Así que esperamos, ¿cierto? Con todo cariño que le sirva, que le sea de utilidad. Y vamos a empezar a entrar en materia, ¿cierto? Primero que nada, presentándoles nuestro producto, que es el tablero terciado Selex. Y la primera pregunta es, ¿qué es el tablero terciado? ¿Ya? ¿Qué es un tablero terciado? Un tablero terciado no es más que lo que ven ahí, en forma, pero muy, muy, muy simple, ¿cierto? Son láminas de pino radiata o pino insigne. En el caso nuestro tiene dos espesores, 3,2 milímetros, 2,6 milímetros, y se van uniendo en forma perpendicular de fibra, unidos finalmente por un adhesivo que se llama fenol formaldehído. Me adelanto y les comento que este adhesivo tiene características especiales, lo que hace que nuestro terciado pueda ser utilizado en forma muy cómoda en zonas con ambientes húmedos. O sea, la pregunta que siempre me hacen, oiga, pero lo podemos usar en el baño, lo podemos usar en la cocina, pero de todas maneras. No hay que hacer aquí una super aplicación de algo místico para poder utilizarlo y que no se nos vaya deteriorando. Todo lo contrario. Esto ya permite el uso en forma segura en los baños y las cocinas sin ningún problema por la característica que tiene el adhesivo. ¿Ya? Pero bueno, como todas las cosas, hay que partir haciendo un poquito de historia. Y la primera pregunta que yo les hago, ¿cuándo creen ustedes que nace el terciado en el mundo, así como concepto? Sin duda. Una necesidad. Y como las necesidades son importantes y uno tiene que estimular, yo le voy a entregar un premio a usted. ¿Ya? Pero a la chilena tenemos que comprometernos con algo, con un número. 1940, época de los egipcios, antes, Segunda Guerra Mundial, 1800, ¿ya? La Revolución Industrial, 1920. Por aquí partimos. Estábamos un poquito mal, ¿cierto? Uno de los primeros que empezaron a desarrollar el concepto de
madera de ingeniería fueron los egipcios. ¿Y por qué desarrollan esto? Por lo que nos dijo el caballero acá, y que por eso se ganó el premio, por una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Ellos descubrieron, no nos olvidemos que en ese tiempo, estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces ahí no teníamos ni metalcom, ni el acero, ni las vigas laminadas, ni toda esta infinidad de opciones que hoy día tenemos para construir. ¿Qué había? Madera. Y todo lo que usted quisiera hacer, miraba la madera, ¿ya? Entonces, con lo que teníamos, bailábamos. Y empezaron a trabajar con la madera y se dieron cuenta, a poco andar, de que la madera tenía algunos defectos, irregularidades, ¿cierto? No era homogénea la resistencia. Habían partes que resistían bien, partes que resistían mal. Y esto obedece a una cosa muy simple. El árbol es un elemento orgánico, es un producto celular, tiene células. El árbol respira, vive, toma agüita, se alimenta, igual que nosotros. Sufre, ¿ya? Cuando las épocas son malas, exceso de calor, poca agua, el arbolito sufre, crece menos. Entonces, el árbol es muy irregular desde la base hasta la copa. Y más aún si nosotros empezamos a mirar el árbol desde el centro del árbol, ¿cierto? Desde el núcleo hacia las partes exteriores, también nos damos cuenta que es totalmente distinta la madera, ¿ya? Entonces, esas irregularidades al hombre le empezó a complicar un poquitito y dijo, chuta, hay que hacer algo, cosa de que tengamos un trozo de madera que sea bastante, una buena superficie y que sea homogéneo. Y una de las primeras cosas que empiezan a desarrollar, ¿cierto?, son estas chapas, y lo que tenemos ahí son las chalitas de Tutankamón. Y las chalitas de Tutankamón estaban hechas con esto. Después, con el tiempo, de historia que podemos estar hablando, como hasta las 8 o 9 de la noche, porque yo sé que a ustedes no les dan permiso para quedarse aquí mucho. Seamos sinceros. ¿Ah? Ya, dice acá. ¿Ya? Vamos a poner ligerito, a empezar a sonar el teléfono. Oiga, yo hago capacitaciones todo Chile y a mí me gusta cuando hago esta talla. Y dicen, no, si no, y de repente empiezan a sonar el teléfono y salen calladitos a contestar. Ahí que, no, mijita, si estoy en una capacitación, no, escuche a la gente. Ya, pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá que con respecto a esto, después hay mucha historia, ¿ya? El tema de la madera en ingeniería. Y cosas muy interesantes. Por ejemplo, el trabajo de los luthiers. Empiezan a desarrollar esta madera que es bastante estable, ¿cierto?, en superficie. Empiezan a trabajar, ¿cierto?, con todos los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque ya teníamos una superficie que fuera homogénea para transmitir los sonidos. Y ya estamos viendo ahí, ¿cierto?, el siglo XVII, el siglo XVIII, pero no teníamos industrializado esto. Por lo tanto, tener un trozo de terciado era realmente una exquisitez y una cosa muy difícil. Y llegamos aquí, ¿cierto?, con don Immanuel Nobel, que pasa a ser una de las personas que le coloca más cabeza al tema y dice, oye, si esta chapita nosotros la tomamos y las vamos uniendo en forma perpendicular, vamos a lograr, aquí tenemos la perpendicularidad de la chapa, ¿cierto?, hacia abajo, y lo que tenemos acá es adhesivo, para que lo vayan pasando. Y él le colocó talento al tema. Ahí hay dos, pero tienen que haber al menos tres. Empieza a trabajar con eso. Este caballero es muy famoso. Es muy famoso porque él tuvo 4 hijos. Y lo que más trabajaron ellos fue el tema de la nitroglicerina. ¿Ya? Mucho. Immanuel Nobel. Él es el papá del hombre que después desarrolló el tema del premio Nobel, ¿cierto? Pero ellos trabajaron mucho con la nitroglicerina. ¿Y por qué trabajaron mucho con la nitroglicerina? Porque nada que ver con la madera, me van a rotar después. ¿Dónde está la Ravinita, disculpa. Un minutito para contarle la historia porque está re buena. Empiezan a trabajar en la nitroglicerina, como ustedes han visto en la televisión, es muy inestable. O sea, usted tira una gota y la cuestión revienta y uno no podía andar, ¿cierto?, con cartuchos de nitroglicerina para la guerra porque reventaba uno en un par de segundos.
Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Colocaron esta nitroglicerina, tenían que estabilizarla y colocarla en alguna parte que no reventara inmediatamente. Y le colocaron cartuchos de celulosa. Y en esos cartuchos de celulosa colocan la nitroglicerina y lo que hoy día conocemos como la dinamita. ¿Ya? Lamentablemente, en todo este caminar, ¿cierto?, por la industria, el hombre perdió en una de las explosiones de la nitroglicerina a su hijo menor. Él falleció teniendo aproximadamente 21 años. Pero su hermano es el que, Alfred Nobel, exactamente, tiene alrededor de 350 patentes. El gallo era, pero cabezón. Y siguió trabajando, ¿cierto?, con el tema de la nitroglicerina, de la TNT y todo lo que eran los temas explosivos. Pero también hicieron un gran aporte a lo que era el desarrollo, ¿cierto?, industrial, y no menor. ¿Por qué? Porque desarrollaron lo que estamos mostrando ahí, que fue el tema de la forma de hacer terciado. Ya en 1890, ¿cierto?, entramos al Reino Unido y ya empezamos a ver lo que son los grandes tornos. Y estos tornos, ¿qué nos permitieron? Masificar, ¿cierto?, estas chapas que vamos conociendo acá y poder hacer en forma un poquitito más amigable la construcción de madera terciada. Y si nosotros tuviésemos que decir, oye, ¿cuándo esta cuestión tiene un quiebre? Un antes de Cristo y un después de Cristo, es en 1920, en Estados Unidos. ¿Ya? Y en Estados Unidos, ¿por qué? Porque ahí realmente ya viene una explosión de muchas fábricas y esas fábricas empiezan a hacer que tengamos en forma bastante general y masificada lo que son las chapas y el pegamento con ellos, y tenemos finalmente lo que son los terciados. Aquí tenemos un muestrario que después vamos a ir conversando de a poquitito. Bueno. Entonces en 1920 ya la cosa despega. Nos llega la época de la guerra, ¿cierto? Y acá tenemos a Howard Hughes con uno de los aviones que a él le encargan, ¿cierto? Estamos en la guerra de 1942, Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre? Que los submarinos alemanes nos dejaban pasar tropas, pertrechos y todo lo que pasaba por el canal, estaban los submarinos esperando ahí. Entonces, exactamente. ¿Qué pasó? Que le encargaron a este caballero, oiga, pero haga una cuestión monstruosa, gigante, para poder pasar algo de comida para el otro lado, a los ingleses. Y no se le ocurrió nada más brillante que hacer un avión, cuando le dijeron gigante, avión gigante. Es un avión gigante, exactamente. Y este avión tenía alrededor de 80, 90 metros de largo. ¿Ya? Las alas de punta a punta, ¿cuánto creerían ustedes que tiene? Más o menos. A ver, pero comprometámonos con un número. ¿Ah? 15 metros. ¿50 metros? No, usted tendría que tomar una motoneta para cambiarle una puntita de una punta a la otra. Tenía 78 metros de largo, entre una punta y otra. Y hay otro hoy día ya más largo, pero la característica que tiene es que se hizo con terciado. Aquí siempre la Romina me reta porque me dice, tú conversáis mucho de la cuestión de la guerra, todo, pero que esto es un desarrollo gigantesco. Imagínense, estamos en 1940 y la cabeza y todo el desarrollo humano que teníamos, toda la tecnología, nos lleva aquí a hacer la mejor opción, la mejor alternativa que teníamos, a hacer algo con terciado. O sea, es un producto realmente de buena factura. O sea, mejor que otras alternativas que teníamos, que el acero y que estábamos trabajando recepto con el aluminio y todo eso. Y se inventan estos aparatos. Otro avión que es muy famoso en la Segunda Guerra Mundial se llamaba el Mosquito. ¿Ya? Y ese Mosquito lo pueden buscar en Google, todo eso, para que no después no me dicen, no, este está por engrupiendo. Búsquenlo en Google, se llama Mosquito. Y ese Mosquito estaba también hecho con terciado. ¿Por qué se hacían los aviones de guerra con terciado? O una parte importante del avión con terciado, porque la bala del avión, ¿cierto?, que es más grande que esto, ¿ya? Resulta que cuando atraviesa la madera, deja un hoyo en la entrada y deja un hoyo en la salida. Se agarraba al piloto, lo hacía bolsa, pero es importante que aquí estamos hablando de terciado, así que el piloto pasa a segundo plano, ¿cierto? Ya. Y muere decapitado, degollado, no importa, pero aquí lo importante es la madera terciada. Entonces, ¿qué pasa cuando usted hace lo mismo con una plancha de metal, ¿cierto? Toda una estructura de metal. Imagínense un avión de guerra, se lleno de cuestiones, cables, todo el asunto. Cuando usted le pegaba a una parte de metal,
¿cierto?, a la estructura del avión, le pegaba la parte de metal, adentro, que es lo que generaba pura esquila. Entonces le pegaba y dejaba literalmente una granada. Y todas esas esquilas o le pegaban al piloto o hacían bolsa al avión. O sea, era con un par de tiros al avión, el avión prácticamente quedaba inutilizado. Y sin embargo, con terciado, no pasaba eso. Así es que esas fueron una de las grandes cosas que... No vamos a contar la historia tampoco de la lancha, Romino, para que no me retire después. Las lanchas torpederas de la Segunda Guerra Mundial utilizadas por Estados Unidos también eran hechas con terciado. Funcionaron impecables. No, las lanchas torpederas. Y una de las lanchas torpederas, la P-109, tripulada y capitaneada por el extinto expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Esas eran lanchas de madera, terciada. Súper rápida, ningún problema. El único problema que tenía esa lancha era el motor, que se calentaba porque necesitaban una alta velocidad y se calentaba el motor, tenían un problema con el motor, pero no con la estructura de la lancha. Y en la actualidad, ¿cierto?, ¿en qué ocupamos el terciado y cómo lo vemos el terciado? Si yo converso de terciado, ustedes lo que menos habrían pensado es toda la historia que les he contado hasta ahora. ¿Qué piensan? Construcción, ¿cierto? La estructura, la casa, el quincho. Algunos que conocen productos de mueblería piensan en hacer un buen mueble y cualquier proyecto, una buena mesa, ¿cierto? Y siempre nos vamos ya entrando en esto. Y cómo nosotros, ¿cierto?, como industria, hemos aportado, digamos, al tema del desarrollo del plywood. De una forma muy sencilla, como lo que tenemos acá. Una planta, ¿cierto?, la novena región, región de la Araucanía, la zona de Angol, cerca de Los Ángeles, esa plantita. Y esa planta, para los que no la conocen, comenzó su producción en el año 2007, convirtiéndose en la planta techada más grande del mundo. Chilena. ¿Ya? Ahí se hace el terciado nuestro, que es el terciado Celex. Vamos a ver el video, Romina. ¿No? ¿Sí? Next. Vamos a ver si es que encontramos un video que tenemos aquí. Ahí le digo, veamos el... El proceso productivo comienza con la llegada de los trozos de pino radiata a la línea de descortezado donde se retira la corteza. Estos trozos son sometidos a un sistema de riego que evita la generación de hongos. Luego se acondicionan mediante la aplicación de agua caliente y vapor a una temperatura de entre 85 y 90 grados Celsius. En esta etapa, un escáner de última generación analiza cada trozo con el fin de optimizar su volumen y conseguir un manto continuo de chapa que es guillotinado y clasificado según su contenido de humedad. A continuación, se aplica adhesivo fenol formaldehído en las tapas mediante el método de extrusión. Posteriormente se utilizan distintos programas de prensado para lograr una perfecta adherencia mediante uso de temperatura y presión. Los paneles prensados son llevados a las líneas de reparaciones automáticas. Este sistema proporciona mayor precisión, permitiendo implementar dos tipos de retape en forma paralela, los cuales son detectados por la máquina según la necesidad y programa. Esta etapa cuenta con máquinas lijadoras de 10 cabezales que garantizan productos homogéneos con un acabado por sobre el estándar del mercado. Finalmente, mediante un sistema de embalaje y distribución, los tableros son despachados con destino al mercado nacional e internacional. ¿Qué les pareció? Facilito, ¿eh? ¿O no?
había un profesor en la universidad, de esos profesores que uno valora y valora porque él tenía 87 años cuando me hizo clase. Alemán. Y él decía que dentro de todas las cosas, él era consultor de la ONU en el tema de desarrollo de industrias madereras. Y decía que de todas las cosas que se hacía, que el hombre hacía con la madera, madera cerrada, secado en madera y todas las cosas, el hacer terciado era un arte. Lo consideraba un arte. Y cuando una vez un compañero le preguntó, ¿cómo va a hacer arte? Le dijo, es re fácil. Todas las cosas son automatizadas. Y en el futuro van a ser robotizadas. Esa cosa funciona sola. No, dijo. Si hay una cosa que nunca va a poder ser reemplazada en esa industria, es esto, decía. La mano del hombre. Usted tiene que tener el tacto exacto para saber cuándo generar los cambios. ¿Y qué cambio? Y eso, ni la robótica ni la automatización lo puede hacer. Él decía esto. Hacer terciado era un arte. Que quedara una cosa bien hecha. ¿Ya? Nosotros contamos con sistemas robóticos, pero el robot hace lo que... Pero las decisiones son tan complejas que no... Tiene que estar la manito del hombre. ¿Ya? ¿Y en qué nos diferenciamos? Porque tenemos competencia, ¿cierto? Hay más gente que hace lo mismo. Nosotros tenemos una excelente terminación, una resistencia reconocida, versatilidad. El producto se puede utilizar, ¿cierto? Haciendo diversas cosas. Innovación. Constantemente estamos siendo solicitados, tanto por el gobierno, por las casas de estudio y por los mismos clientes. El Círculo CES, y gracias al Círculo CES, nosotros hemos hecho desarrollos e innovación en productos que no existían en el mercado. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente nos dice a nosotros, oiga, colóquele esto acá, colóquele esto allá. Me gustaría que hubiera una madera que no tuviera ataque termita. Eso fue un calor que duró más o menos 3 años. Pero colocar la madera en el interior. Pero ¿qué pasa en el exterior? ¿Qué pasa con las termitas? ¿Qué pasa con la humedad? Entonces, ¿qué hacía uno? Le decía, no, pero colóquele harta pintura nomás. ¿Cierto? Con 1,5 pulgadas de pintura, la cuestión no le va a pasar nada. ¿Ah? Pero entre la talla y la talla empezamos a trabajar. Trabajamos aproximadamente 2 años hasta lograr sacar al mercado un producto que hoy día lo tiene expuesto Sodimac. Vayan a verlo. Que es un terciado ranurado, ¿cierto? Con cobre micronizado. No tiene ataque termita, la termita no se lo come. Evita el tema del hongo, ¿ya? Y la humedad. La duración, sin hacer absolutamente nada, usted lo toma y lo clava, 30 años garantizado. Si usted le coloca una manito de cualquier cosa, hasta de malas palabras puede ser, ya está hablando de 40 o más, aplicándole a cualquier cosa. Hace que se trabaje en innovación. En sustentabilidad, bueno, hoy día, siendo una de las empresas líderes, tenemos que estar de la manito, ¿cierto?, con todo lo que significa el tema del medio ambiente. Y no porque seamos tan buenos, sino que porque hoy día, como están las cosas, si usted no se sube al carro, ustedes han visto cómo están los océanos. Si seguimos en el camino que vamos, no queda tierra en pocos años. No estamos hablando de centenares de miles de años. Quedan pocos años. Entonces, no es ninguna gracia tampoco de hacer. Es una obligación. Y nosotros la hemos tomado como tal. Y una de esas cosas, ¿cierto?, son las certificaciones medioambientales. El año 2012, ¿cierto?, se obtuvo la certificación FSC, la cual reconoce la gestión y responsabilidad del patrimonio forestal y la trazabilidad de sus productos. ¿Qué significa? Muy simple. Usted toma los productos, ¿cierto?, y los puede trazar. Yo digo, oiga, usted compró esta madera, ¿cierto?, este trozo, ¿de dónde viene? ¿De qué fondo? ¿De qué predio? De tal predio. El predio de los Robles. Oiga, ¿y el predio de los Robles está certificado? Trabaja con gente que usted le paga los contratos, le paga esto, le paga lo otro.
Sí, perfecto. O trabaja con puros inmigrantes y los tiene aquí comiendo pan una vez a la semana. Todo eso va metido dentro de eso. O sea, nosotros no nos podemos desligar del tema social y del tema medioambiental. Y de buena forma ocurre. Los tipos de tableros que hoy día nosotros más presentamos al mercado son los terciados estructural, terciado de mueblería y terciado de ranurado, que es el terciado que ustedes más conocen. ¿Ya? Y el terciado estructural es un terciado que cuenta con una alta estabilidad dimensional, una resistencia físico-mecánica bastante conocida. Nosotros podemos entregar esos números ¿a quién? A los ingenieros calculistas, ¿cierto? Los arquitectos, para que puedan ir trabajando con esto. Y una de las cosas que más nos caracteriza son las terminaciones finas de lijado, que incluso en los tableros de grado CD o estructurales nosotros entregamos un grano de lija 150. Algunas de las aplicaciones, las más conocidas obviamente, muros estructurales, techo, piso, las cabañas, la caseta del perro, ¿cierto? El gallinero. ¿El montaje? No, el montaje no nos sirve acá. ¿Por qué no nos sirve el montaje? No. Sí, sí. Pero no me preguntaron, ¿no? Yo tengo que responder lo que se pregunta. Para el moldaje lo que se necesita es una capa que esté totalmente lisa. Lo que no significa que esté hermosa. Puede ser más fea que el día lunes, ¿ya? Pero totalmente lisa, no tiene que tener el defecto abierto. O sea, puede tener mucho defecto, pero retapado. Y ojalá lijado. ¿Por qué? Porque yo lo voy a colocar al moldaje, ¿cierto? Le voy a colocar el hormigón y finalmente cuando yo retire esa placa, no tiene que haber telegrafiado todos los defectos que tiene la cara del terciado. Entonces, eso es lo más importante. Siempre tener una cara totalmente lisa. ¿Ya? El terciado de mueblería nos puede servir para eso. ¿Cierto? Ambas caras son de excelente apariencia visual. Fina terminación de grano 150 y los cantos sólidos sin agujeros. ¿Cuál es el canto? La parte, ¿cierto? Que va ahí. ¿Cierto? Lo que se denominan los gaps, que son los espacios. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque cuando yo encuentro un agujero, ¿cierto? En el canto, eso significa que la chapa, aquí en el interior, me dejó un espacio. Entonces no importa, no se ve. Pero cuando usted le coloca el tornillo, o cuando usted tiene que hacer algún trabajo, se va a dar cuenta que falta material ahí. Cuando usted genera presión, ahí va a haber un desnivel. Y finalmente, el que más nos acusa son los acabados superficiales. Usted le aplica y le va a acusar de que acá al medio le falta material. Siempre va a acusar, ¿ya? A pesar de que uno ve que la madera es muy resistente, ¿cierto? Hay presiones, ¿cierto?, que hacen que esto quede en ese sentido. Algunas aplicaciones: revestimiento interior, muebles y carpintería. Tableros ranurados. Una de las cosas más importantes aquí, y yo lo recalco mucho, el tablero ranurado, ¿para qué lo usamos? Para los aleros, revestimiento, ¿cierto? Pero lo más importante, chiquillos, es que este tablero tiene que ser para exponerlo. Yo no compro tablero ranurado para esconderlo. Justamente, un buen alero, ¿cierto? Un buen cielo tiene que verse. Por lo tanto, si yo digo, oiga, este tablero se tiene que ver, tiene que ser filete, como decimos nosotros, ¿cierto? No puede ser un tablero que sea defectuoso. Y una de las cosas más importantes es que donde existe ranura, también tiene que quedar bien. Y aquí es donde uno pide que el ojo de doctor opere. Si esta ranura queda justo en la línea de cola, que es justo donde termina la chapa y empieza la otra, a usted se le va a ver aquí de un color oscuro.
del color que les mostré las chapas que andaban ahí dando vueltas. ¿Ya? Y eso no anda, queda feo. Entonces siempre la fresa, fíjese el trabajo de fineza que ocurre acá. La fresa tiene que operar, ¿cierto? Aquí, entre aguas, al medio de la chapa. Es de una chapa que tiene el espesor que ustedes vieron, 3,2, 2,6. Ahí tiene que andar la fresa. No puede pasar. Si pasa, queda la escoba. Lo otro es que cuando usted hace este trabajo de unión, ¿cierto? Esto que tiene acá, si yo hago ese trabajo de acá, esto a una cuarta fuera del ojo no tiene que verse nada. ¿Se fija? Absolutamente nada. Totalmente unido. No tiene que saber usted dónde está la unión. ¿Cómo lo va a saber cuando lo vea así? Pero esto queda exactamente igual a esto otro. Un trabajo bien hecho. Algunas aplicaciones y nos vamos a lo que es instalación. Previo a la instalación siempre es importante mantener estos productos en lugares secos y protegidos. Evitar el contacto directo siempre con el suelo. O sea, uno de los pecados capitales que usted no puede cometer es en la madera en general, menos en esto, ¿cierto? Llegar con esto a ras de suelo y de ahí partir trabajando. Exactamente. Y yo les dije delante que la madera era un producto orgánico, ¿cierto? Tiene células, respira, tiene agujeritos aquí, es como ver una nalca. ¿Conocen las nalcas o no? Ya. Para los que no la conozcan, después le pueden preguntar acá, caballero. ¿Qué pasa? Exacto. Y no, se va a acabar más al norte igual. Concepción, todas esas zonas igual. Los Ángeles. ¿Qué ocurre con eso? Cuando yo me toco con el suelo, contamino toda la madera. Alguien dice, ay, contaminar. ¿Qué pasa? Que todos los bichos y la humedad empieza a fluir a través de eso. ¿Sí? Esta cosa no va a pasar en 20 minutos. Esta cuestión va a pasar en años. Y resulta que nadie hace una casa, ¿cierto? Y le coloca una fachada para estarla cambiando el otro año. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Utilizar perfiles. Utilizar papeles aislantes, ¿cierto? Que sean capaces de impermeabilizar y de separar el contacto que tengo yo de la madera en general con el suelo. Ni hablar de las termitas, porque las termitas viven debajo de la tierra. El almacenamiento en sentido horizontal, en ese sentido. ¿Qué no ocurre generalmente? Vamos, compramos la plancha terciada, ¿cierto? Compramos 10, 12 planchas porque quiero hacer una buena estructura. Y llego a la obra y las coloco paradas. Las vamos colocando todas apiladas. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Fábrica de cucharas. ¿Ah? Y después andamos, chuta, oye, mira las cuestiones malas que nos vendieron en Sodimac. Llegan a Sodimac a reclamar y Sodimac le dice, no, vaya a hablar con los de Selex. Esos son los que hacen las cuestiones malas y nos mandan para casa. Cuesta después revertir otra vez la condición que tiene el terciado. Sin embargo, aquí hay un tema que hay que considerar. Cuando uno ve estos defectos, son defectos menores, considerando que lo más importante son las diagonalidades que se generan. Y aquí en diagonalidad nosotros nunca vamos a tener problemas, ¿ya? Si usted tiene una curvatura, lo que hace después lo toma, como lo va a pegar o lo va a atornillar, queda estiradito, no va a tener ningún problema de separación, ¿ya? Y la otra cosa importante es que cuando usted lo transporte, por favor, así como se demoró 20 minutos en escoger el par de planchas que necesitaba, ¿cierto? Para hacer el modelecito en la casa. Porque eso hacen, pues, y le dejan así una roma al pobre cabro Sodimac que después de la noche tiene que quedarse hasta las 10:30 ordenando para 2 planchas.
¿Y cuándo se olvida usted de eso? Cuando llega el camioncito 3/4, ¿cierto? Llega el camión, ya, ¡fua! Pancho. Y le pega ahí al fondo. Le rompe la punta. Esto cuesta una enormidad, una precisión para hacer esto. Le rompe al tiro, le voló una. Sin considerar la media raspadita que le pegó con la tierra de abajo. O sea, grano 150, tremendo esfuerzo. 10 cabezales de lija para hacer los bolsas en un segundo. Como quedó ya y medio atravesada la cuestión, llegamos allá, ¿cierto? Con los 43, con barro, un poco de petróleo, aceite, ¡guau! Arriba. Llegamos a la casa, sacamos el producto y cuando volvemos otra vez a tener en la cabeza la mecánica de que esta cosa era algo que necesitaba que fuera un filete. Cuando empiezo a trabajar con él, ¿cachado, no? Cuando llega a corchu, también le falta un pedazo. Hoy está todo rayado, que le va a tener que pasar lija. Hoy está sucio, puta, mira cómo te... Y la señora le dice, oye, ¿qué? 43, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Se olvidó usted de que este era un producto fino. Estos son productos acabados, de terminación. Por lo tanto, tiene que tratarlos como tal, po. No se tiene que olvidar de eso. Esta madera es una madera blanda, ¿ya? De baja densidad. Lo que significa que usted la puede ir rayando fácilmente, ¿ya? Cuando vaya a aplicarlo esto, donde lo vaya a aplicar, 3 a 4 días, siempre, para que se estabilice. No se va a deformar, pero se va a estabilizar. Si voy a hacer uniones de canto, ¿cuánto le debería dejar de separación? 1 pulgada. 1 milímetro. Con uno suficiente. Con uno suficiente. No deforma tanto. No crece. No se enancha. Porque no es madera, es terciado. La madera es la materia prima para ser terciado. Está así. Y lo otro no se olviden de que está pegado. Tiene adhesivo. Son placas y placas y placas de adhesivo. Por lo tanto, esta cosa no anda moviéndose, no. O sea, no sé. Pero para que se queden tranquilos, colóquenle 1,5 milímetros. Pero no le pongan nunca más que eso, porque después van a tener que andar comprando, ¿cierto? Los voy a ver en un año más, ¿cierto? Que están esperando que la cuestión se hinche, que se pegue, no se va a pegar. ¿Y qué tiene que hacer? Llegar a Sodimo otra vez, comprar un tarro de cuestión de sello y empezar a tapar el tremendo agujero que le dejó de separación. O colocándole las placas de aluminio, de acero, para que sea bonito, un condoro que uno mismo construyó. ¿Ya? Durante la instalación, ¿cierto? Nosotros generalmente colocamos los clavos como tema tradicional. Y ya prácticamente no se está usando el clavo. Siempre uno usa algún tipo de tornillo. Pero lo más importante es que tiene que ser tornillo de cobre o tornillo galvanizado. Si nosotros utilizamos tornillos que sean de fierro, de hierro, acá, o cualquier metal, hierro, genera una reacción química, ese hierro, con los químicos del pino. Y genera un producto químico que se llama tanato de hierro. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué tanto enredo con el tanato de hierro? ¿Qué químico cuestiones? En síntesis, ¿qué es lo que pasa? Que donde yo coloqué ese producto va a tener una mancha. Y se va justamente, una mancha negra. Y que algunos le llaman la lagrimita del diablo. Y esa mancha no la saca con nada. Entonces usted hizo un tremendo trabajo, ¿cierto? Un proyecto, le quedó un portón bonito, todo lo que usted quiera, le colocó esos tremendos pernos de hierro dentro y después está todo manchado. Y no lo saca con nada. ¿Ya? Los acabados, siempre aplicar, ¿cierto? Una lijeta, 150 mínimo, y de ahí para arriba, 150, 180, 220. Sellador. Si estoy pensando en barnizar, siempre aplicar primero sellador. Se estabiliza la superficie de la madera y después aplicamos el barniz. ¿Ya? ¿Alguna duda? Perfecto. Y finalmente, una foto de lo que es la planta de terciado Celex, en lo que es la parte de las oficinas y detrás lo que es una cancha de riego para aspersión. ¿Alguien sabe para qué se riega eso?
¿Para qué aplicamos agua? ¿Ah? Para los hongos. La gente dice, para evitar los incendios, para aumentar la cantidad de agua que tiene en la madera, es hongos. ¿No? Agua. Cuando yo hablo de hongos, hablo que necesito tres cosas. Primero necesito temperatura, necesito humedad y Calor. oxígeno. Muy bien. Temperatura, humedad y oxígeno. Entonces, ¿dónde puedo moverme aquí? No le puedo sacar la temperatura, ¿cierto? No le puedo sacar el oxígeno, tendría que andar envolver esa cuestión ahí con... ¿Qué es lo que hago? En vez de tener humedad, aumento la cantidad de agua. Y tengo una situación de sobresaturación. Está totalmente metido en agua. Entonces, cuando está totalmente metido en agua, ya no puedo tener hongos. El hongo siempre está en zonas húmedas, no donde hay saturación de agua. Y por eso, finalmente, ¿cierto? Tenemos eso. Eso es para evitar la mancha azul. Eso sería, los quiero invitar a nuestro stand que está ahí a la entradita. Estamos haciendo talleres de mueblería. Ahora a las 5 de la tarde se va a rifar un mueble bastante bonito que está terminando el maestro ahí. Así es que participen, no se queden con eso. Les entregaron unos cupones, le entregaron unos volantes para que tengan que colocar las notas, inscribir y todo el asunto, donde evalúan al expositor. En la parte de la exposición, caballero, no se vaya, colóquenme un 7, porque de eso depende mi sueldo, tengo familia, tengo hijos, y si ustedes me evalúan mal, capaz que me corten. Así que eso sería, muchas gracias por venir, ¿cierto? Y espero que les haya servido. Ok, hasta luego.